La princesa Charlotte acaba de hablar, y lo que ha revelado ha dejado a todos atónitos. Durante años, su sonrisa tímida y su porte encantador han sido suficientes para conquistar corazones, pero rara vez había compartido sus pensamientos en público, hasta ahora. La pregunta es inevitable. ¿Qué dijo exactamente y por qué ha roto su silencio en este preciso momento? Su voz llega en un contexto cargado de simbolismo. Una niña que, desde la cuna, desafió las antiguas reglas de la monarquía, que conquistó al público con sus gestos espontáneos y que con apenas unos años de vida ya ha demostrado tener el peso de la historia sobre sus hombros. Charlotte no es solo la hija del heredero, es la primera princesa en mantener su lugar en la línea de sucesión a pesar de tener hermanos varones. Un detalle que parece anunciar un cambio profundo en la forma de entender el poder real. Pero si su nacimiento fue histórico, lo que ha ocurrido desde entonces es un relato fascinante de tradición y modernidad, de ternura y deber, de una infancia normal y al mismo tiempo extraordinaria. A lo largo de este viaje descubriremos cómo se construye paso a paso la figura de una princesa llamada a marcar una nueva era. Charlotte Elizabeth Diana nació el 2 de mayo de 2015 en el Hospital St. Mary de Londres. Eran las 8:35 de la mañana y, más allá de las paredes de aquella sala, el mundo entero aguardaba expectante. La multitud se agolpaba en las calles, las cámaras destellaban sin descanso. Los presentadores de televisión narraban la espera como si fuera una final deportiva. Y, cuando la noticia se confirmó, la alegría estalló en un clamor casi unánime. Había nacido una princesa. No se trataba de un bebé cualquiera. Charlotte se convertía en la tercera en la línea de sucesión al trono, justo detrás de su hermano mayor, el príncipe George. Pero lo más llamativo es que su llegada rompía una racha de 25 años sin que naciera una princesa en la familia real británica. Tras décadas de titulares protagonizados por varones, la atención volvía a fijarse en una niña. Y había algo más. La ley de sucesión a la corona de 2013, aprobada poco antes de su nacimiento, eliminó la antigua norma que privilegiaba a los hombres por encima de las mujeres en el orden de herencia. Charlotte, gracias a ese cambio, conservaría siempre su lugar, incluso después de la llegada de su hermano menor, el príncipe Luis. La historia, literalmente, estaba cambiando con su nacimiento, pero si las leyes le dieron su sitio en la línea sucesoria, sería su nombre el que estremeció al mundo. Un nombre que llevaba consigo ecos de una reina legendaria y de una princesa inolvidable. El 4 de mayo, el Palacio de Kensington anunció oficialmente su nombre, Carlota Isabel Diana. 3 palabras que resonaron en todo el planeta y que estaban cargadas de tributos. Charlotte, en honor a su abuelo, el entonces príncipe Carlos. Elizabeth, evocando a la soberana que por aquel entonces aún reinaba. Y Diana, un homenaje directo a la madre de Guillermo, la princesa que había transformado la percepción de la monarquía. Con apenas unos días de vida, Charlotte se convertía en el nexo entre pasado, presente y futuro. Los medios de comunicación destacaban la emoción en el rostro de Isabel II al conocer a su bisnieta, y las primeras fotografías oficiales, tomadas por Kate Middleton en la intimidad del hogar, mostraban a un bebé arropado en los brazos de su hermano George. Su bautizo, celebrado en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, reforzó la idea de continuidad con la tradición. Llevaba un vestido de encaje y satén, réplica de uno confeccionado en la época victoriana, y fue bendecida con agua del río Jordán, usando la histórica pila dorada de la familia real. Cada detalle parecía recordarle al mundo que aquella niña no era solo una hija adorada, sino también una figura destinada a la posteridad. Pero lo que nadie esperaba es que, tras ese bautizo solemne, empezara a mostrarse una personalidad vivaz, descarada y sorprendentemente cercana. Charlotte parecía reírse del protocolo antes incluso de comprenderlo. Conforme fue creciendo, la pequeña Charlotte dejó claro que no iba a ser una princesa de cartón piedra. Sus gestos espontáneos en actos oficiales la convirtieron en protagonista habitual de titulares. En 2019,
durante un evento público, se permitió el lujo de sacar la lengua a la multitud durante un segundo fugaz, y la imagen recorrió el mundo como símbolo de frescura infantil. Ese desparpajo hizo que muchos la apodaran pronto la mini reina. Tenía la mirada firme, las expresiones descaradas y una energía que recordaba inevitablemente a su bisabuela, Isabel II, cuando aún era joven princesa. Pero más allá del gesto rebelde, había ternura. La forma en que saludaba con la mano a los curiosos, sus sonrisas cómplices hacia los fotógrafos, su manera natural de robarse el protagonismo sin siquiera proponérselo. Y si en esos gestos revelaba su carácter, en el ámbito familiar mostró otra faceta aún más entrañable, la de hermana mayor, atenta y protectora. Charlotte creció acompañada de George y Louis y no tardó en asumir un papel protector, sobre todo con el pequeño. Durante actos oficiales se la veía inclinándose hacia él, corrigiendo con delicadeza su postura, guiándole con una mano suave pero firme. Esa mezcla de autoridad y cariño reforzó el afecto del público, que empezó a verla no solo como princesa, sino como un reflejo de responsabilidad precoz. En 2022 vivió uno de sus primeros hitos. Acompañó a sus padres al encuentro de natación de los Juegos de la Commonwealth. Con apenas 7 años fue su primera salida en solitario sin sus hermanos. Aquel día no solo se mostró divertida y risueña, también envió, junto a su padre, un mensaje de apoyo a la selección femenina de fútbol. Un detalle simple, pero que transmitía cercanía y modernidad. Pero si Charlotte brillaba en público, el verdadero cimiento de su futuro estaba siendo construido lejos de los focos, en el terreno más discreto pero más decisivo: su educación. William y Kate siempre han querido dar a sus hijos una infancia lo más normal posible, pese a que su destino sea todo lo contrario. Por eso, Charlotte fue escolarizada primero en la guardería Wilcox, después en Thomas's Battersea y más tarde en Lambrook. En cada etapa, el objetivo fue el mismo: que aprendiera no solo conocimientos, sino valores. En la escuela se la conocía simplemente como Charlotte Cambridge, un gesto consciente de sus padres para evitar privilegios innecesarios y darle la oportunidad de ser, al menos entre las paredes del aula, una niña como las demás. Se cuenta que en su primer día en Battersea, con el uniforme azul marino y el pelo recogido en coleta, se mostró nerviosa, agarrada a la mano de su madre. Fue un instante de timidez poco habitual en ella, y tal vez por eso resultó tan conmovedor. Incluso una princesa puede sentir miedo al primer día de clase. Esa mezcla de humanidad y solemnidad fue el caldo de cultivo de un fenómeno inesperado, porque mientras Charlotte aprendía matemáticas y ballet, el mundo entero empezaba a imitar su estilo. Todo lo que Charlotte viste se convierte en tendencia, desde el chal en el que fue presentada al mundo, agotado en cuestión de horas, hasta los vestidos de marcas españolas que, tras aparecer en sus retratos oficiales, se vendieron a un ritmo frenético en decenas de países. Los expertos lo llaman el efecto Princesa Charlotte y aseguran que su impacto económico supera ya los 3.000 millones de euros para la economía británica. Cada aparición pública es una campaña involuntaria de moda infantil. Los cardigans rosas, los botines de esquí, los vestidos florales. Todo desaparece de las tiendas minutos después de que se publiquen las fotografías. Más allá de la moda, este fenómeno revela algo más profundo: la fascinación mundial por una niña que encarna, a los ojos de muchos, un ideal de sencillez y elegancia. Ese efecto no solo enriquece a las marcas, también está cimentando una fortuna personal sin precedentes. Según estimaciones recientes, Charlotte posee ya un patrimonio simbólico de más de 3.600 millones de euros. Se la considera la niña más rica del planeta, superando incluso a su hermano George. La clave no está en cuentas bancarias, sino en su potencial de influencia, moda, tradición y proyección futura. Pero más allá de cifras y estadísticas, lo que Charlotte representa es un símbolo de continuidad y esperanza. Una princesa que, a diferencia de las generaciones anteriores, crece en un entorno en el que la normalidad convive con el deber real, en el que la compasión y el servicio se enseñan
antes incluso que la etiqueta y el protocolo. Y la gran pregunta que late en el corazón de esta historia es inevitable. ¿Qué tipo de reina será Charlotte? ¿Seguirá el camino de la tradición o imprimirá un sello moderno y transformador a la monarquía? El tiempo será quien responda, pero lo cierto es que Charlotte ya ha dejado huella. Es la primera princesa que, pese a tener hermanos varones, conserva su lugar en la línea de sucesión. Es una niña que irradia naturalidad en un mundo construido sobre siglos de formalidad. Y es, quizás, la clave para entender cómo la realeza británica busca adaptarse al siglo XXI. Y ahora, querido espectador, la pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas el reinado de Charlotte dentro de unas décadas? Si te apasiona descubrir estas historias íntimas de la familia real, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario. Tu voz forma parte de este viaje, porque la historia de Charlotte, como la de toda monarquía, no se escribe en soledad. Se escribe con el eco de quienes la observan, la cuestionan y la sueñan.